días, iglesia, bienvenidos en este domingo a la casa de Dios. Pueden ponerse de pie, a ver, así les veo las caras. Y saben, quisiera leerles un versículo. Dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Y saben, a veces nos acostumbramos mucho a vivir en el mundo, pero Jesús nos dice que nosotros no somos del mundo, nosotros le pertenecemos a Él, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y los quería invitar a que pensando en esto podamos alabar al Señor, que pensemos que nuestra vida terrenal no tiene valor comparada con nuestra vida eterna en Cristo, con nuestra verdadera vida. Así que pensando en esto los invito a que podamos alabar al Señor. Estamos vivos, pero no porque vivimos en el mundo, sino porque Cristo nos dio vida. ¿Amén? Bien, vamos a alabar al Señor. A ver si se la saben. Salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar. Te seguiré hasta el final, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito, Dios, eres mi libertad. Otra vez. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Vamos a decir en ti. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado. Una vez más. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. A ver, ¿cómo canta iglesia? Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar.
estás, vivo 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 estás. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor porque Él está vivo y está en este lugar. Él está en este lugar. Y les leo otro versículo, dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del mundo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. ¡Wow! ¡Qué lindo saber que no es todo esto que vemos nada más! Que Dios tiene preparada una vida eterna con nosotros y que debemos poner nuestra vista en las cosas de arriba. Así que los invito a que podamos seguir alabando al Señor en esta mañana. Brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios. En gloria transformado soy. Quiero ver tu luz brillando en mí y a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Gloria, en gloria te veo, Dios. De gloria, a ver, iglesia, te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te transformado soy por tu Espíritu.
seguimos alabando al Señor en esta mañana. Vamos a decir que Él es bueno, que Él es admirable y que Él es increíble. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, A ver. grande, eres increíble. ¿Ustedes están leyendo lo que dice la letra? Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Vamos a volver a cantar esta canción y vamos a decir que Él es increíble, que Él es invencible. ¿Sí? Vamos a volver a cantar la canción. Vamos a ver la letra primero, a ver qué dice la letra. Dice: increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. ¿De verdad creen que Dios venció las tinieblas y que Cristo exaltado está? ¿Y por qué no lo cantamos fuerte diciendo que Él es increíble, invencible y no hay nadie como Él? A ver, cantamos. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú. Él es increíble y venimos a cantarle a Él en esta mañana. Así que los invito Eres increíble, a decirle que es increíble. todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Y le damos un fuerte aplauso porque Él venció las tinieblas. Y no sé cómo viniste en esta mañana. No sé qué es lo que te preocupa, no sé qué es lo que te distrae de poder adorar al Señor. Pero déjame decirte que Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu vida. Y no es algo que uno se memoriza, sino que uno experimenta cómo Dios tiene el control de nuestras vidas. Y déjame pedirte un ejercicio, a ver. Miremos todos el ventilador.
ver. Bien. Miremos todos la batería. Bien. Ahora miremos todos nuestra silla. Bien. Ahora miremos todos nuestra mano. Bien. Dice: por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que nosotros podemos ver en este momento va a dejar de existir en algún momento. Llámese cosas o llámese nuestro cuerpo humano. Así que yo los invito a que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo. No se trata de cuánto levante mis manos, no se trata de cuánto me raspe las rodillas en el piso. Tiene que ver con el corazón. Dios está viendo tu corazón en este momento, porque eso es lo que va a trascender. Tu espíritu va a trascender, pero todo lo demás que vemos no tiene sentido. Entonces yo no quiero hacer chiquitito tu problema, pero déjame decirte que no tiene importancia al lado de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, si ponemos en perspectiva lo importante que es pasar tiempo con Dios por la eternidad, pero ya podemos hacerlo ahora, ya podemos disfrutarlo ahora. Entonces dejemos de lado todo eso que nos preocupa y que nos distrae, porque no va a estar más en algún momento. Así que con este corazón te pido que podamos adorar al Señor. Él quiere nuestro corazón, Él quiere que estemos rendidos ante Él. Y déjame decirte que Él tiene el control de todo, porque Él es Rey de toda circunstancia. Amén. Con mis cargas vengo, hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Y eres mi fiel compañía. Vengo a ti. Con mis cargas vengo, hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Jesús, y eres mi fiel compañía. Y eres Rey sobre toda tempestad. Y eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, tú eres Rey. Cantamos, Señor, en esta mañana y declaramos que sos el Rey de nuestras vidas. Dejamos todo en tus manos. Vengo a ti, con mis cargas vengo, hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Y eres mi fiel compañía. Y eres Rey sobre toda tempestad. Y eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, tú eres Rey sobre toda tempestad. Y eres Rey
sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey y eres Rey. Decimos que eres Rey. Y eres Rey. Y eres Rey, Señor. Y eres Rey. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. Y cantamos: Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Sobre toda tempestad, y eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis. Tú eres Rey. Te vamos a Tú eres Rey sobre toda tempestad, y eres Rey sobre toda enfermedad, y eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, tú eres Rey sobre toda tempestad, y eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. damos gracias, Señor. Tú eres Rey. Gracias porque esta mañana te declaramos Rey de nuestras vidas, Señor. Y así queremos vivirlo, Señor. Queremos que vos seas el Rey. Qué lindo que es estar en la casa del Señor, qué lindo que es estar juntos para adorar y alabar su nombre, para reconocer quién es Dios para nosotros. Qué bonito que es el Señor, qué precioso todo lo que nos da y todo lo que nos permite vivir en esta vida. Hace unos días estaba enseñando en un instituto bíblico y estábamos hablando un poquito acerca de las distintas obras de gracia que el Señor ha manifestado sobre sus hijos y cómo las corrientes teológicas o la teología histórica ha tratado de explicar cada una de estas obras de gracia, ¿no? Pero lo más importante que estábamos viendo es, al recordar la historia de la iglesia siempre tuvo que abrirse camino o transitar por caminos complejos, por caminos difíciles, oposición, persecución, hostilidad. Ese ha sido el denominador común de la historia, cómo la iglesia ha transitado por ese camino, y nosotros como creyentes, o los creyentes en particular, cómo han transitado por ese camino. La verdad que cuando uno mira la historia de 2000 años, la iglesia nunca tuvo tiempos de paz. Nunca tuvo un tiempo donde
decir, wow, este es el tiempo. Cuando fueron tiempos de paz, la verdad que la iglesia se volvió bastante oscura. Y cuando vinieron tiempos de persecución, la iglesia por lo menos que se animó a purificarse y a permitir que el Espíritu Santo de Dios cumpliera su propósito en ella. Pero una de las cosas lindas que podíamos ver al observar la iglesia es que la iglesia es el organismo más precioso que existe en esta tierra. La iglesia es la casa de Dios, la iglesia es la familia de Dios, la iglesia es aquella que está cuidada por el Señor. El Espíritu Santo a través de la historia se ha encargado de preservarla, de sostenerla, de guardarla. La iglesia es la familia de los redimidos, aquellos que fueron comprados con la sangre de Cristo. Esa es la iglesia. Vos y yo, haber sido comprados con la sangre de Cristo es un pensamiento demasiado profundo para nuestras limitaciones. La iglesia es aquella que está siendo guardada por el Señor en el hueco de la mano y que aunque tenga que transitar por momentos históricos complejos, ahí está. Y Jesús dice, los tengo en el hueco de la mano, ¿quién podrá tocarlos? Es decir, está utilizando una hipérbole para decir, jamás nadie va a poder abrir la mano del Señor para tocar un hijo suyo. El Señor se encarga de guardarla, de protegerla. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo formado por los que han sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en los hijos de Dios. Vos y yo somos habitación del Espíritu Santo de Dios. La iglesia es aquel cuerpo, aquella familia, aquel pueblo que Cristo pronto vendrá a buscar. La iglesia tuvo su comienzo con la ascensión de nuestro Salvador Jesucristo y el derramamiento de su Espíritu Santo allí en el día de Pentecostés. Y tendrá un final, culminará su historia aquí en la tierra el día que Jesús venga a buscarla. Nosotros estamos viviendo en el tiempo intermedio entre el día de Pentecostés y el día de la venida del Señor. Nosotros estamos transitando el tiempo histórico intermedio entre estos dos eventos maravillosos. Y yo quisiera hablar un poquito acerca de esto en esta tarde. Hablar un poquito acerca de lo que en teología se llama el mientras tanto. El mientras tanto, mientras esperamos al Señor, mientras su venida se acerca, mientras el Señor está viniendo por su iglesia, aquello que a nosotros nos interesa, porque al fin y al cabo es la razón por la cual vivimos, la razón por la cual estamos aquí en la iglesia, el mientras tanto. Así que quiero que mientras toma un traguito de agua busque ahí en el libro de los Hechos capítulo 1. Como ustedes saben y como hemos hablado en otra oportunidad del libro de los Hechos, llamado a mi entender humilde, equivocadamente, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y no es un acto de arrogancia lo que estoy diciendo, me parece que la figura del Espíritu Santo es demasiado importante a lo largo de todo el libro como para llamarse los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que el libro debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque desde el principio hasta el final es Él el que está acompañando y llevando su iglesia. Usted sabe que el escritor del libro de los Hechos es Lucas, el médico amado, aquel que escribió el Evangelio como primera parte, como primer capítulo de su relato o de su escrito histórico para su amigo Teófilo. Escribió el Evangelio como primer tratado y después escribió el libro de los Hechos para completar el relato de lo que a él le interesaba acerca de la historia de la iglesia y de los hechos de los cuales él era parte. De hecho, cuando uno lee el libro de los Hechos, vemos que el escritor de los Hechos, justamente Lucas, utiliza la primera persona. Muchas veces nosotros fuimos y a veces utiliza la tercera persona, ellos. Quiere decir que en alguna medida a veces Lucas relata los hechos del libro o los hechos del libro de los Hechos, los relata siendo él participante y siendo parte de la historia. Fuimos, viajamos y está contando en primera persona, y otras veces está contándolo como un espectador, como un historiador, tal cual como se está parando en este lugar. Alguien que cuenta una historia y lo cuenta desde el lugar de espectador. No, ellos hicieron, ellos fueron o les ocurrió esto. Teniendo esto en mente, que Lucas, el escritor, es tanto protagonista como historiador,
Vamos a leer en el capítulo 1 del versículo 1 al 11 lo que Lucas nos está escribiendo. Y él dice: en el primer tratado, oh Teófilo, aquel a quien le estaba escribiendo esta carta y a quien le escribió el Evangelio de Lucas, dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjense que hay dos palabras que en referencia a Jesús: lo que Jesús hacía y lo que Jesús enseñaba, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables o irrefutables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. La promesa del Padre, que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes o a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos con sus propios ojos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Recordemos, bueno, después los siguientes versículos hasta el versículo 14 ya nos narra el acomodamiento de la iglesia, pero en la introducción del libro de los Hechos, el evangelista Lucas está haciendo una especie de posicionamiento histórico. Él está parado en un tiempo presente y va a mirar dos tiempos en su pasado o en el pasado y en el futuro, que van a determinar a los oyentes la manera en la que esperaban que vivieran. Lo primero que va a hacer es recordar y hablar acerca de las cosas que Jesús hizo y dijo. Eso él ya lo había relatado en su evangelio. El evangelio, los 4 evangelios regularmente no son tratados de teología o de filosofía, sino que cuentan hechos, narran. Por eso se consideran dentro de la literatura que los evangelios es narrativa. Está contando hechos o está contando cosas que Jesús dijo. Es decir, sus palabras están siendo puestas ahí en los evangelios. Dice que Jesús dijo e hizo muchas cosas. Jesús hizo milagros, Jesús hizo señales, Jesús hizo prodigios que llamaran la atención de aquellos que no creían en él. Pero también Jesús enseñó muchas cosas. Enseñó sobre el reino de los cielos, enseñó sobre la manera de vivir el evangelio y enseñó acerca de la vida venidera. El escritor Lucas está diciendo: recuerden en primer lugar las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús dijo, porque esta es la brújula que los va a llevar a destino. Él escogió a los apóstoles y les dio mandamientos. Y en el capítulo 28 del libro de Mateo, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas y en Hechos capítulo 1, va a hablar acerca del mandamiento que dejó Jesús a sus discípulos antes de que Él partiera de esta tierra: predicar el Evangelio, hacer discípulos y caminar en el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos fieles. Les está recordando esto en cuanto al pasado. Jesús, dice Lucas, fue tan maravillosa su llegada o su resurrección, en esta tierra, que Él se presentó durante 40 días con pruebas irrefutables, irrebatibles frente a las personas, pruebas categóricas de que Él estaba vivo para demostrar que su resurrección era verdadera. Eso, para los que están leyendo el libro de los Hechos, y especialmente para este individuo llamado Teófilo, es un hecho histórico del pasado.
pasado. Él no vio nada de eso. Él no fue testigo de ninguna de estas cosas. Ni siquiera Lucas fue testigo de estas cosas. Pero lo está narrando como pilares de nuestra fe. Las cosas que Jesús hizo, las cosas que Jesús dijo, el mandato que dejó y también la resurrección certera de entre los muertos para presentarse por 40 días frente a las personas a través de pruebas irrefutables. Así que eso es con respecto al pasado. Pero también el mismo autor, en estos tan solo 11 versículos introductorios de este libro, va a remontar a los oyentes hacia el futuro. Es importante para nosotros como creyentes recordar que la promesa de Jesús en su venida es una esperanza para nosotros. Jesucristo está viniendo. Los versículos 6 y 7 que hemos leído encontramos a los discípulos queriendo saber tiempos, queriendo saber cuándo es el tiempo de su venida, cuándo es el tiempo en que vendrás en tu reino. El Señor les dice, no se preocupen sobre esas cosas que no modificarán sus vidas. No se preocupen por aquellas cosas que no tienen importancia o que tienen una importancia relativa. No se preocupen por aquellas cosas sobre las cuales ustedes no pueden tener ninguna clase de control. Preocúpense por las cosas que son realmente importantes. Cuando estaba meditando en el pasaje para compartir en esta tarde, me preguntaba ¿qué le preguntaría yo a Jesús o qué le preguntaría la mayoría de la gente a Jesús si hoy lo tuviera enfrente. ¿Qué le preguntaría? Y la verdad, frente a la situación epidemiológica que estamos viviendo y económica que estamos viviendo, seguramente las preguntas pasarían más o menos por acá. Señor, ¿cuándo va a terminarse esto? ¿Durará mucho la pandemia? Señor, ¿nos tocará a nosotros? ¿Tocará a algún ser querido? Señor, ¿qué pasará con mi trabajo? Dios, ¿qué pasará con la economía? Señor, ¿falta mucho para que esto se detenga? Porque regularmente nuestra respuesta al encuentro del Señor es de nuestras preocupaciones momentáneas, lo que nos está quitando la paz en el momento. Jesús les dice a estos hombres, o las palabras del Señor en la pluma de Lucas es, no se preocupen por eso, porque esas cosas están fuera de su control. La verdad que no modificaría demasiado nuestras vidas si supiéramos que la economía va para aquí o la economía va para allá. No modificaríamos demasiado nuestra conducta si sabemos que la pandemia va a durar hasta el año que viene o la pandemia la encuentran la semana que viene la cura. La verdad que son cosas que no están bajo nuestro control. Jesús los vuelve a enfocar en el versículo 8 y los ubica en algo que sí realmente era importante para ellos. La importancia de la necesidad que tenían de ser llenos del poder del Espíritu Santo para poder vivir en esta tierra en victoria. Jesús no le responde la pregunta que ellos están haciendo. De hecho, pareciera que Jesús en el 7 no entiende demasiado la pregunta, en el versículo 7, porque lo que le responde en el 8 parecería como que no tiene mucho que ver con la pregunta que ellos hacen, pero lo que está tratando de Jesús hacer es de reenfocar a todo el grupo. Lo importante para ustedes es que recuerden de que van a tener una lucha muy importante en los años por venir. Van a tener la necesidad de ser testigos fieles de mi resurrección, y para poder lograr esto, necesitan la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y termina el relato en el versículo 11 con una aparición celestial. Dice que dos hombres vestidos de blanco les dicen por qué están mirando así como con tristeza la partida del Señor. Así como lo veis venir, así Él vendrá. A mí me gusta mucho la idea o el pensamiento, para mí en lo personal, de que Jesucristo está viniendo. A mí ¿vieron cuando presentan informes acerca de que tal cometa o tal meteoro o tal cosa se está acercando a la Tierra, ¿no? Todos los años tenemos algún objeto celestial que alguna cosa, algún cacho de piedra por ahí, planetario, que está acercándose a la Tierra, y te dicen va a pasar a tantos kilómetros y va a pasar a tantos otros kilómetros. De verdad lo digo, esto es una confesión casi. Muchas veces he pensado en esa frase o en ese texto que dice que cuando Él venga todo ojo le verá. Y pienso, ¿y si fuera el Señor? ¿Y si fuera el Señor disfrazado de piedra?
¿Y si fuera el Señor disfrazado de meteoro o de cometa que está viniendo por su iglesia? A mí me gusta mucho pensar en que el Señor está viniendo. Claro que yo no tengo una revelación puntual acerca del día y la hora en la cual el Señor vendrá. Y como dije esta mañana, si yo algún día me paro en este púlpito y le doy fecha, hora y día en que el Señor venga, es tiempo de que se busque otra iglesia, porque el pastor se ha puesto medio... Porque dice las Escrituras de que eso pertenece solamente a la potestad del Padre. Sin embargo, me gusta mucho este pensamiento de que Jesús está viniendo hace 2000 años. Que Jesús no va a despegar en algún momento 2 días antes de llegar a la tierra. De hecho, es un pensamiento que se escapa de nuestra capacidad de razonamiento. No sabemos si el espacio por el cual tiene que cruzar Jesús es un espacio físico o es un espacio espiritual. Es demasiado profundo para pensarlo. Pero sí estoy pensando que la promesa de Jesús se va cumpliendo todos los días, porque Jesús todos los días está un poquito más cerca. Todos los días la venida del Señor está un poquito más cerca. De hecho, el apóstol Pablo dice acerca de esto, dice, el fin está un poquito más cerca. La venida del Señor está un poquito más cerca. Y estas palabras han sido de muchísimo aliento para la iglesia a lo largo de 2000 años de historia. Jesucristo se está viniendo. Jesús está viniendo. Me encantó, lo dije esta mañana y lo vuelvo a decir ahora, cómo nos hizo reflexionar acerca de lo material Ro en esta mañana, ¿no? Mirá el aire, mirá la silla, el piso, la mano. Todo eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es lo que somos y lo que esperamos. Lo eterno es lo que tiene sentido. Por eso, en el último libro escrito en el Nuevo Testamento o escrito en la Biblia, el libro de Apocalipsis, se repite varias veces la palabra: he aquí vengo pronto, he aquí vengo pronto, he aquí vengo pronto. Y al finalizar el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en boca de Jesús están las siguientes palabras: he aquí vengo en breve. No sé por qué reemplazó la palabra pronto con breve, pero él dice: aquí vengo en breve, he aquí vengo en breve, y mi galardón conmigo. Esas fueron las mismas palabras las que utiliza Lucas en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Fueron las mismas palabras que utilizó al escribir el final de su evangelio. En el capítulo 24, capítulo 49, dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Quiero que pensemos en un momento, ya entramos en el mensaje de esta tarde, después de esta introducción, ahí en las palabras que Jesús dice en el capítulo 24 de su evangelio. Dice: aquí yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Jesús está prometiendo que va a cumplir una promesa. Parece una redundancia, pero está aquí. Dice: yo les prometo que les enviaré la promesa del Padre. Yo tomo un compromiso con ustedes que les enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero ustedes tienen que hacer algo, y es esperar. Quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que sean embestidos de lo alto. Así que nosotros en este tiempo estamos viviendo en medio de 2 paréntesis. En medio desde el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo fue derramado, Jesucristo fue recibido arriba en gloria, donde está la promesa de su venida y el cumplimiento de su venida. Dentro de este plazo de tiempo es el que estamos viviendo nosotros. Y yo decía de que esos primeros versículos, esos 11 primeros versículos, nos ubican en esos 3 tiempos. Nos ubican en el pasado recordándonos lo que Jesús hizo y dijo. Nos ubican en el futuro acerca de la esperanza de la venida del Señor, pero también nos ubican en el presente, en el mientras tanto. Y al final del camino, eso es lo más importante de todos para nosotros, y es lo que quiero hablarles en esta mañana. Versículo 4 del capítulo 1 del libro de los Hechos y versículo 8 dicen lo siguiente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 4. Ahora versículo 8, el conocidísimo versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Ante la firmeza de las palabras de Jesús, debemos hacernos algunas preguntas nosotros. Jesús dice:
Y les manda en el versículo 4, le dice, les mandó, no les sugirió, no les pidió permiso, les dio un mandamiento, les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que la promesa del Padre venga sobre ustedes. No se vayan, no hagan nada, no caminen, no hagan nada, no se vayan a ningún lado hasta que la promesa del Padre venga sobre ustedes, y entonces ahí sí podrán ser testigos hasta lo último de la tierra. Así que ante la firmeza de las palabras de Jesús, ciertamente serán embestidos de poder, ciertamente el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros para ser testigos. Necesitamos, siendo parte de ese periodo del tiempo en el cual Jesús habla y del cual Lucas deja esta reseña, deberíamos de preguntarnos algunas cosas respecto a esta promesa. La pregunta obvia es, ¿de qué se trata esta promesa? ¿De qué está hablando acerca Jesús cuando dice la promesa del Padre, yo prometo que se las voy a enviar? ¿De qué está hablando? Y en todo caso, sabiendo de que se trata de la promesa del Espíritu Santo, porque está explicado un poquito más adelante, podríamos hacernos otra pregunta. ¿Es esta promesa para toda la iglesia desde la ascensión de Cristo o el derramamiento de su Espíritu Santo hasta su venida? ¿O es una promesa privativa de aquellos hombres que estaban escuchando a Jesús? Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos. La segunda pregunta que podríamos hacernos, tratándose del Espíritu Santo, ¿esa promesa se refiere al nuevo nacimiento o está hablando de otra cosa? ¿Es el Espíritu Santo que viene a habitar en nuestras vidas el día que creímos en el Señor o está hablando acerca de otra cosa? ¿De qué está hablando Jesús acerca de esta promesa? La tercera pregunta que podríamos hacerle a este texto sería, y en caso de que sea algo diferente, ¿qué podemos hacer nosotros para recibir esa promesa? ¿Hay algún mérito en nuestras vidas? ¿Hay algo que podamos hacer, algún esfuerzo, algún mérito, algo, alguna obra que podamos hacer para recibir la promesa de gracia de parte del Señor? A lo largo de la historia se ha tratado de responder esta pregunta de diferentes maneras. En primer lugar, hay algo donde todos los creyentes a lo largo de toda la historia coincidimos. Todo el que diga ser creyente va a tener que afirmar esto. El Espíritu Santo de Dios siempre hace morada en cada uno de aquellos que creen en el Señor. Todo creyente es morada de Dios en el Espíritu. Todo creyente es morada del Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros, los que hemos sido alcanzados con la gracia de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Hay cantidad de textos bíblicos que nos hablan acerca de esto. Nadie que diga ser creyente puede preguntarse si quizás o si tal vez el Espíritu Santo de Dios mora en él. El Espíritu es nuestro sello, el Espíritu es nuestra esperanza, el Espíritu tiene que ver con nuestra fe, el Espíritu es el que nos santifica, el Espíritu es nuestro compañero, es nuestro consolador, es el que vendría a estar al lado nuestro y en nosotros a través de toda la carrera. Así que en esto coincide todo creyente a lo largo de la historia. El Espíritu Santo no tiene que venir, el Espíritu Santo ya vino el día que nosotros creímos en el Señor. Romanos 8:9, el apóstol Pablo asegura esta idea de tal manera que él dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Así que si alguien tiene dudas acerca de que si el Espíritu Santo de Dios está haciendo habitación en su vida, lo que debería de preguntarse en primer lugar, antes de preguntarse si el Espíritu Santo de Dios está en él, es si realmente ha creído en Jesucristo. Porque la promesa tiene que ver con que el Señor envía a su Espíritu como sello, como seguridad, como arras de que somos hijos de Dios. Amén. Así que cuando vemos el texto de Hechos capítulo 1 y esta promesa de poder que vendría sobre los discípulos, y viendo el relato, sería demasiado extenso ver el relato bíblico, pero sí podemos decir que es indudable que la promesa de Jesús sobre este recibiréis poder de capítulo 1 versículo 8 tenía que ver con una experiencia posterior al nuevo nacimiento. No tenía que ver con la experiencia del nuevo nacimiento, sino tenía que ver con una experiencia posterior al nuevo nacimiento. Una experiencia con el
Espíritu Santo de Dios. Es innegable al ver el relato, especialmente del libro de los Hechos, que los discípulos tuvieron varias experiencias personales con el Espíritu Santo y que cada vez que tenían esta experiencia personal con el Espíritu se llenaban de coraje, de valentía, de fe, de esperanza para poder hacerle frente a su tiempo. Lo vimos la semana pasada viendo Hechos capítulo 4. Podemos verlo en Hechos capítulo 2, donde aquel Pedro temeroso y miedoso de hace 50 días atrás se para y predica el evangelio frente a una multitud. Podemos verlo en Hechos capítulo 8, podemos verlo en Hechos capítulo 10 en casa de Cornelio y podemos verlo en otros lugares más. Así que evidentemente no se estaba refiriendo a una experiencia de nuevo nacimiento, sino a una profunda experiencia con el Espíritu Santo. Una profunda experiencia con el Espíritu Santo. Así que como esta experiencia es innegablemente una experiencia que ellos vivieron con el Espíritu Santo, me surgen por lo menos otro tipo de pregunta, otra serie de preguntas. ¿Fue una promesa de empoderamiento, para utilizar una palabra que se utiliza con bastante habitualidad? ¿Fue una promesa exclusiva para esos 120 que estaban en Jerusalén? Y que luego de que estos fueron investidos de poder, este derramamiento del Espíritu Santo cesó. Bueno, para llegar a esta conclusión, o para dar una respuesta afirmativa, deberíamos de considerar que la iglesia del primer siglo necesitó ese poder del Espíritu Santo porque sus luchas fueron mayores que las nuestras. Porque la razón por la cual el Espíritu Santo vendría sobre ellos, según el versículo 8, era para ser testigos. Es decir, para poder dar fe acerca de Jesucristo. Después vamos a ver lo que significa la palabra testigo ahí en ese texto. Pero si nosotros decimos, no, solamente ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Nosotros somos más sofisticados, más inteligentes, tenemos internet, tenemos redes sociales, así que no necesitamos del poder del Espíritu Santo para poder vivir en victoria en este tiempo. El tiempo que vivieron estos hombres fue durísimo, pero nosotros estamos viviendo un tiempo demasiado benévolo para necesitar el poder del Espíritu Santo para ser testigos. En consecuencia, de la misma manera, algunos concluyen de que los dones del Espíritu Santo fueron solamente para la iglesia primitiva y que después la iglesia ya no necesitó más los dones del Espíritu. Fue suficiente o es suficiente con las capacidades humanas, con los talentos, con las habilidades naturales para poder llevar la iglesia adelante. Así que para llegar a esta conclusión deberíamos decir que entonces las condiciones sociales, las condiciones espirituales, las condiciones religiosas, las condiciones culturales del primer siglo son muy diferentes a las nuestras. Y obviamente que ninguna persona con un poquito de inteligencia puede decir que sí a esto. Claramente en el primer siglo o en los primeros 3-4 siglos la iglesia fue duramente perseguida de la misma manera que lo ha sido perseguida a lo largo de toda su historia. Si hay una promesa para la iglesia del primer siglo, tiene que ser una promesa para todo el paréntesis entre el derramamiento del Espíritu Santo y la venida del Señor. No puede ser excepcional a ese momento y el resto nos quedamos mirando para atrás y diciendo, mirá aquellos lo que vivieron porque para nosotros no eran. Así que la otra pregunta que deberíamos hacernos es, esta pregunta, si vos considerás, pastor, de que está vigente, ¿es para algunos cristianos o es para todos los cristianos? Esta experiencia de empoderamiento o de recibir poder del Espíritu Santo, ¿es para todo cristiano que quiera recibirlo o es solamente para algunos escogidos entre la historia de la iglesia, pastores sumamente ungidos o como quieramos llamarlos o reconocidos o lo que fuera, mientras el resto de los individuos o de los creyentes de menor categoría espiritual nos quedamos mirando cómo ellos disfrutan de esta promesa? O tercero, la experiencia está vigente y la experiencia es para todo aquel que crea y que quiera. Yo concluyo viendo, no concluyo el mensaje, concluyo el razonamiento. Todavía me queda como 1 hora y media de mensaje. De que todos los creyentes necesitamos tener una experiencia de poder con el Espíritu Santo. Porque todos necesitamos poder del Espíritu para ser testigos. Todos necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivir en victoria en esta tierra. No podemos hacerlo sin el poder del Espíritu Santo.
Como dije anteriormente, nunca la iglesia vivió en completa paz. Nunca a la iglesia le fue fácil predicar el evangelio. Nunca le fue fácil a los creyentes ser testigo en medio de un mundo hostil. Nunca. Cuando Jesús dice en el mundo tendréis aflicción, está hablando acerca de la historia de la iglesia, las aflicciones individuales, personales, corporativas que la iglesia debería de vivir a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, si los primeros discípulos necesitaron poder para ser testigos, nosotros, al menos en este tiempo, reconocemos que también lo necesitamos. Que no podemos prescindir de la promesa del Espíritu Santo, que necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas. Yo quisiera que por un momento miremos la secuencia de los hechos, ahí en Hechos capítulo 1 especialmente, cómo se da este derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos. En primer lugar, Jesús hace referencia a una promesa que ya se había hecho. La promesa es la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. En boca de Juan el Bautista, las palabras fueron estas: después de mí viene uno, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Hay una promesa. En Hechos capítulo 1, versículo 4, la promesa suena de la siguiente manera: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Hechos capítulo 1:8 suena de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Lucas 24:49 suena de esta manera: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Así es la promesa. Y así es la promesa para nosotros. ¿Cuál fue la reacción que en los oídos de aquellos oyentes produjeron estas palabras? 120 creyeron en la promesa. 120 creyeron en que había una promesa para sus vidas. Ahora, ninguna promesa tiene sentido si quien lo promete no es digno de nuestra confianza. La promesa en sí misma no tiene ningún valor si quien hace la promesa no es una persona creíble. Usted escucha voy a hacer un ejemplo que me agarra dolor de cabeza, creo que me arruina el mensaje, pero no importa. Pero usted escucha a un político en campaña y usted, que pobreza cero, que edificios, que casa, que vamos a hacer Disneylandia, que vamos a hacer la envidia del mundo, y hasta que llega. Y uno ya a esta altura de la vida, los que superamos ya los 30 años, como yo en el caso mío, uno ya los escucha y uno dice: ¿habrá alguien que pueda creerle a esta gente? ¿Habrá alguien que pueda? Porque las promesas son tan bonitas, pero en la boca de un mentiroso, ¿qué podemos esperar? Pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros frente a esta promesa es: ¿quién está realizando esta promesa es digna de nuestra confianza? Quien hace esta promesa, vendrá el poder del Espíritu sobre ustedes para ser testigos, ¿es digno de nuestra confianza? Y no lo digo para que la respuesta sea un sí rotundo en medio de la iglesia porque somos creyentes. Quizás haya alguno dentro de nuestra iglesia, nuestra congregación, que por alguna razón tal vez no crea que Dios sea tan fiel como se dice por ahí. O tal vez no crea que Dios sea tan digno de confianza como algunos dicen o como el pastor dice, porque le ha tocado experiencias en la vida inexplicables que no saben ni cómo encajar esa experiencia con la fidelidad del Señor. Es muy difícil poder aceptar o esperar una promesa de alguien que sabemos que tal vez o probablemente no cumpla su promesa. Es como cuando le dicen: el miércoles hay reunión de oración. Pastor, a las 8 estoy. Y según quien lo diga, hay algunos que uno debería abrir 8 menos 10 porque llegan antes de la hora, y hay otros que uno tranquilamente podría no abrir porque no van a llegar nunca. La promesa es la misma, pero quien la dice no es digno de confianza. Así que cualquier promesa descansa en la credibilidad de aquel que la promete, o aquel que la dice, o aquel que la verbaliza. Si la persona no es digna de nuestra confianza, entonces no vale la pena esperar. Por lo menos para estos 120 la promesa era digna de confianza, porque
dejaron sus cosas, dejaron sus ocupaciones, para ir a esperar algo que ni siquiera sabían de qué se trataba. Nadie sabía de lo que iban a recibir, lo que iba a pasar. Solamente había una promesa: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Solamente eso. Hubo 120 que se atrevieron. Hubo 120 que obedecieron, que buscaron y que esperaron. Probablemente los llamados a ir a Jerusalén a esperar, o los llamados a regresar a Jerusalén para esperar, eran algunos más que 120. Ese por lo menos es mi pensamiento. ¿Por qué? Porque según 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 6, Jesús se apareció a multitudes de personas. Por ejemplo, hace mención ahí en 1 Corintios capítulo 15 de que se le apareció a más de 500 personas en una sola oportunidad. Así que el Cristo resucitado, que apareció durante 40 días con pruebas irrefutables, según el mismo Lucas en el versículo 3 del capítulo 1 que estamos leyendo. Seguramente algunos miles, algún par de miles deben haber visto al Cristo resucitado, pero hubo solamente 120 que se atrevieron a esperar. No todos estaban dispuestos a creer de que la promesa valía la pena la espera. Yo conozco la naturaleza humana, conozco mi propia naturaleza, que lucho bastante con ella, y conozco la naturaleza humana por ser pastor durante bastantes años. Si a la iglesia asistieran todos los que alguna vez han recibido un milagro o alguna vez fueron bendecidos por Dios, la verdad que si estuvieran todos a los que Dios ha bendecido, la historia de la iglesia sería totalmente diferente. Hace un par de semanas alguien me preguntó: pastor, ¿recordás algún milagro de alguien en la iglesia? Y inmediatamente se me vinieron algunos recuerdos, pero personas que ya no están. Personas que recibieron la bendición, recibieron el milagro, pero ya no están. Tal vez algunos de estos que fueron invitados a esperar la promesa del Espíritu Santo, quizá tenían otras cosas para hacer. Quizá estaban ocupados en otras cosas. Quizá había razones económicas. No, si dejo mi trabajo. No, si dejo mi familia. No, que me caen los parientes el domingo a la tarde o el domingo a la mañana. No, que tengo el cumpleaños de los nenes. No, que tengo actividad deportiva. No, que tengo actividad recreativa. No, la verdad que no tengo. Y somos unos expertos en poner miles de excusas. Pero hubo 120 que creyeron al Señor. Dice el versículo 14 del mismo capítulo 1, que esperaron con paciencia y perseverancia, orando y clamando al Señor, sin saber lo que esperaba. Una promesa que daría como resultado que se convirtieran en fieles testigos del Señor. La palabra testigo es la palabra martur, que después se convirtió en la palabra mártir en nuestro español, aquel que está dispuesto a dar su vida por una causa. Pero en aquel momento tenía una connotación diferente. En el griego significa alguien que da testimonio, un testigo fiel, alguien que ratifica, alguien que afirma una verdad, alguien que puede recordar claramente un evento y que puede contarlo con claridad. En el ámbito legal es alguien que está atestiguando sobre un hecho importante. En nuestra cultura podría ser el testigo de casamiento, o el testigo de un accidente, o el testigo de un acuerdo. Es decir, alguien que le da un sello a eso que está ocurriendo, que está poniendo su firma y su certeza y su dignidad en acompañar ese evento que está creyendo. Así que, trasladando esto a la figura que Jesús quiere utilizar, el testigo cristiano es aquel que afirma la veracidad de sus dichos con sus hechos, aquel que habla del evangelio porque en su vida ya lo ha experimentado, aquel que puede dar fe de lo que Jesucristo es capaz de hacer porque él mismo lo ha vivido, un testigo fiel de Jesucristo. Y encima, como se utiliza también en el ámbito legal, un testigo protegido. Usted sabe que los testigos importantes se le brinda alguna clase de protección porque está tocando intereses un poquito complicados, y entonces se le mete una cierta guardia o protección para que nadie lo toque y pueda llegar al juicio para poder atestiguar. Nosotros somos testigos protegidos por el poder de Dios para dar fe de nuestra fe. Somos testigos de Dios protegidos por su Espíritu. Así que el testigo cristiano da testimonio a través de su vida personal, de su propia vida. Por eso el mártir,
Estaba tan seguro de que lo que estaba diciendo era cierto, de que Jesús era cierto. Estaba tan seguro de que su fe era una fe para la eternidad que algunos de ellos estuvieron dispuestos inclusive a dar sus vidas por causa de su fe. Así que, según lo que nos termina de relatar Hechos capítulo 1 y 2, una promesa que se cumplió a los 10 días de la ascensión de Jesús. Dice Hechos capítulo 2, versículo 4, que de repente, así sin esperarlo, imprevistamente el Espíritu Santo vino sobre ellos, cayó sobre ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas, según la traducción que nosotros miremos. Y dice el texto, según el Espíritu les daba que hablasen. En aquellos se manifestó el Espíritu Santo de esta manera, y en cada una de nuestras vidas podría manifestarse de manera diferente, porque no medimos las reacciones ni la experiencia, sino el Espíritu Santo viniendo sobre nosotros para darnos poder para ser testigos. Las reacciones frente a la presencia del Espíritu Santo son diferentes en cada persona. Hacer doctrina acerca de la experiencia es un tremendo error. Jesús no dice van a temblar, se van a caer, van a ser sanados o cosas semejantes. Jesús les dice van a recibir poder para ser testigos. Y esta es la evidencia mayor de que han sido llenos del Espíritu Santo. La capacidad de poder ser testigo en un mundo que nos quiere apedrear y que no callamos la boca. No importa cuántas veces nos caigamos adentro de un templo, si al salir fuera de esta puerta no somos capaces de ser testigos de Jesucristo. Jesús dice, no importa la experiencia, necesitan el poder del Espíritu Santo para dar fe de quién soy yo. A mí jamás me van a escuchar hablar acerca de una experiencia necesaria. Lo que sí voy a decir hasta el cansancio es que todos necesitamos tener una experiencia con el poder del Espíritu Santo para ser testigos fieles en esta tierra. Todos nosotros. Si hay algo más del Espíritu Santo, yo lo quiero. Si lo que tengo es todo lo que hay, gracias Señor, pero no me quiero perder nada. Por lo menos mientras tenga voluntad para aceptarlo. Jesús es consciente, antes de irse, de que el contexto histórico de la iglesia hasta su venida nunca sería favorable. Por eso la iglesia siempre necesitaría el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión que le fue encomendada. Y vuelvo a repetir los capítulos, Mateo 28, Lucas 24, Hechos capítulo 1. La misión que le ha sido encomendada necesitaban el poder de Dios para poder llevarlo a cabo. Dentro de las tareas que he tenido que hacer esta semana por causa de la enseñanza que estoy dando en otro lugar, tuve que hacer un trabajo sobre los avivamientos en el último siglo en la República Argentina. Y como frutilla del postre me tocaba, tuve que presentar un trabajo sobre los avivamientos contemporáneos, y me pareció que uno de los abanderados de este avivamiento de las últimas 3-4 décadas en la República Argentina, obviamente, es el evangelista Carlos Anacondia. Y quiero contarle algunas cositas de Carlos Anacondia que por lo menos yo no las sabía. Él se convirtió en el año 1979. Su conversión fue impresionante, fue dramática, fue muy fuerte. Él era un exitoso empresario del rubro metalúrgico de la ciudad de Quilmes que se convirtió a Cristo. Cuando conoció al Señor, conoció a predicarle a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a sus empleados, desesperado porque el mundo pudiera conocer el Dios que él había conocido. Muchos de los que estaban alrededor de él se convirtieron al Señor. De hecho, se llega a decir en su biografía de que todos sus empleados eran creyentes. Así que frente a la necesidad de hacer algo con ellos, comenzaron una iglesia ahí en la ciudad de Quilmes llamada Mensaje de Salvación. Paradójicamente, el pastor que comenzó a pastorear esa iglesia era un pastor de los Hermanos Libres, antipentecostal, llamado Jorge Gomelsky. Busqué, me documenté acerca de esto, no estoy tirando datos porque sí nomás. De hecho, sus hijos ahora, los que vienen tal vez, si alguien de la ciudad de Quilmes podría decirme, allá Silvia podría, yo creo que vos los conocés, sus hijos están ahora a cargo de esta iglesia. Pero este pastor, aún a pesar de venir de un contexto donde las cuestiones con el Espíritu Santo eran un poquito más conservadoras, fue un hombre que se abrió a la posibilidad de que Dios
hiciera algo en su vida y fue quien dirigió a este grandísimo evangelista en las campañas que él hizo durante los años que vinieron. Es decir, se abrió a la posibilidad de que el Espíritu Santo todavía podía actuar sobrenaturalmente en este tiempo sobre su vida. Aunque el hermano Anacondia hizo desde el principio de su conversión campañas, a esas campañas, según él relata, le faltaban evidencias del poder de Dios. Durante 3 años él estuvo orando y clamando al Señor, pidiéndole: Señor, que las campañas sean acompañadas por milagros, por señales, por prodigios de tu poder. 3 años orando, hasta que dice que en el año 1982, leyendo Ezequiel 37, él estaba ahí leyendo ese pasaje de las Escrituras y escuchó la voz de Dios que le dijo: ahora es el tiempo, tu oración ha sido contestada, comenzá a hacer campañas. La primera campaña la hizo en el año 82 en el camino a La Plata, para los que conocen en aquel lugar, frente a una cantidad de gente bastante menor a las que regularmente iba a lograr en sus campañas en el futuro. Pero sus campañas a partir de ese día estuvieron rodeadas de sanidades, de milagros, de liberaciones, de visiones, todas dadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que el poder del Espíritu Santo aún está vigente para la iglesia el día de hoy. Tal vez demasiado hemos confiado en nuestras capacidades, en nuestras inteligencias, en nuestros talentos, en nuestras habilidades, en nuestra capacidad de razonamiento, y hemos dejado de lado el poder del Espíritu Santo prometido para nosotros. Nos hemos llenado de orgullo y de arrogancia, y como dice ese capítulo triste en el libro de Apocalipsis, te crees rico, pero al fin del cabo sos un pobre y miserable. ¿Quiénes son candidatos a recibir esta experiencia del Espíritu Santo? En primer lugar, los que creen a la promesa. Creo que muchos, aunque confesionalmente, si yo preguntara quién cree, muchos dirían que sí, pero probablemente algunos dirían que sí con la boca, pero en su corazón no tienen demasiada expectativa con respecto a esto. En primer lugar, los candidatos tienen que creer a la promesa del Señor, de que es para mí, de que es para este tiempo, de que es para mi vida y que necesito el poder del Señor. En segundo lugar, aparte de creer en el Señor, son los que esperan y buscan. Estos hombres fueron a buscar lo que el Señor les había prometido sin saber demasiado acerca de qué se trataba. Creo que existe un alto porcentaje de creyentes que cree que la promesa es para ellos, pero que no están dispuestos a ponerse a trabajar, a buscar, a generar el trabajo que significa renunciar a mi humanidad y a mi orgullo para depender totalmente del poder de Dios. A veces tienen que ver con cuestiones como el trabajo, como la economía, como la familia, como la recreación, como el deporte, como el entretenimiento o 1000 cosas más los que son un obstáculo para poder buscar al Señor. Y déjame, sin ánimo de hacer sentir incómodo a nadie, pero el domingo pasado yo en el mensaje dije: el día miércoles vamos a estar ayunando, el día viernes vamos a estar ayunando y los grupos pequeños se van a juntar a orar en esta semana. Si yo preguntara en esta mañana, y por favor nadie levante su mano, ¿cuántos ayunaron el miércoles? ¿Cuántos ayunaron el viernes? ¿Cuántos estuvieron orando en sus grupos pequeños? Probablemente encontremos que el trabajo, la economía, la familia, la recreación, las ocupaciones no permitieron que nada de esto ocurriera. Los que creen, los que buscan y hacen el esfuerzo en buscarlo, y los que esperan con paciencia. Las 3 características de la espera de aquellos hombres en el día de Pentecostés, y que se vio muy reflejada también en la experiencia de Carlos Anacondia. Aquellos que esperan con paciencia, los que no se desaniman con facilidad, los que a pesar de la dificultad siguen adelante. Personas imperfectas que buscan al Señor con todo su corazón, que buscan al Dios perfecto a través de su imperfección. Personas que se reconocen débiles e impotentes frente a la vida y que reconocen que necesitan el poder de Dios. Personas que desean alcanzar a otros con el Evangelio, pero saben que no pueden hacerlo con sus fuerzas, ni con su retórica, ni con su razonamiento. Personas que quieren que el nombre del Señor Jesucristo sea puesto en alto. A lo largo de mi vida el Señor me ha dado el privilegio de ver su acción sobrenatural de muchísimas maneras. He visto a niños que apenas podían hablar, traer una palabra profética. Usted diga lo que se le venga a la mente, lo que quiera, si había fanatismo o lo que fuera. Yo lo vi con mis ojos.
Yo lo escuché con mis oídos, niños pequeños hablando acerca de visiones que Dios les estaba mostrando. He visto adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos ser llenos del Espíritu Santo. Nadie me lo contó, mis ojos lo vieron, mis oídos lo escucharon. He visto a jóvenes hablar en otros idiomas que nunca jamás habían hablado. Y no estoy hablando de una palabra o de un sonido que se repetía, no, idiomas completos con un mensaje, idiomas que nunca habían aprendido. Fui testigo en el año 1993 de una mamá que fue a buscar a su hijo llamado Hugo al psiquiátrico porque hacía varios años que estaba internado en el psiquiátrico por un problema de esquizofrenia. Su mamá, que era miembro de la iglesia donde nos congregamos, oraba y ayunaba y pedía por su hijo incansablemente. Esa noche en la campaña de Carlos Anacondia, año 1993 en Bahía Blanca, yo vi con mis propios ojos cómo ese muchacho fue lleno del Espíritu Santo y cómo en ese momento, en ese instante, fue sano de su esquizofrenia inmediatamente. Si conocía a este muchacho, claro que conocía a este muchacho. Su mamá era creyente de nuestra congregación. Su papá era un músico profesional que le había enseñado a tocar la guitarra desde pequeño. Juntos fuimos parte de la formación de un grupo de alabanza en una iglesia pequeña en las afueras de Bahía Blanca. Trabajamos juntos, dirigimos las alabanzas juntos. Él se convirtió en un hombre de Dios. Fuimos testigos de su casamiento. Fuimos testigos del cambio que Dios hizo en su vida. Un loco sacado del psiquiátrico, ahora convertido en un cuerdo, tal cual como el gadareno que rompía las cadenas. No venimos a la iglesia a hacer una exhibición o un show. Solo venimos a buscar al Señor, a honrarlo y a pedirle que nos llene de su Espíritu Santo. Yo quiero en este día que oremos juntos y nos pongamos de acuerdo. En esta tarde que nos pongamos de acuerdo. Pero yo quiero rogarte que este día marque un antes y un después en tu vida de fe. Que este día comiences a buscar diariamente la promesa del Espíritu Santo sobre tu vida. No la va a poner un ungido poniendo sus manos sobre tu vida. Es una decisión personal. Es una decisión personal entrar a nuestras habitaciones, poner un poco de música o tocar la guitarra, el que toca la guitarra o lo que fuera, y tratar de buscar al Señor, de acallar nuestros gritos, los gritos de nuestra mente y poder escuchar la voz de Dios y que Dios nos escuche a nosotros. Es una decisión personal buscar al Señor. No podemos pretender que otros hagan lo que nos corresponde a nosotros. Dios quiere llenarnos de su Espíritu, pero está esperando que nosotros comencemos a actuar. Él quiere que creamos a su promesa. Él quiere que busquemos su promesa. Y Él quiere que esperemos su promesa hasta que sea cumplida en cada una de nuestras vidas. El mensaje de hace 2 semanas hablamos acerca de cómo el mundo intenta callar la voz de Dios, callando a sus hijos. Pero yo creo en lo personal que una de las maneras en las cuales el diablo está tratando de callar la boca de sus hijos es quitándole la oración. No hay tiempo para orar. No se busca al Señor con intensidad. El diablo está feliz porque la iglesia no ora. Busquemos al Señor en oración. La semana pasada, el último mensaje, dijimos de cómo la corrupción afecta a nuestras vidas y sin darnos cuenta, el lugar santo que deberíamos haber cuidado, el pan, el incensario y la lámpara, poco a poco se fue corrompiendo porque nos ocupamos de otras cosas. Es tiempo de volver a restaurar nuestro altar al Señor. Mi pregunta en estos días es: ¿y si fuera cierto? ¿Y si fuera verdad? ¿Y si hay más de Dios para nosotros? ¿Y si Dios quiere hacerlo? ¿Cuántos estamos dispuestos a pedirle al Señor a partir de mañana? A partir de mañana. Entrar a tu habitación, poner ahí una almohada, tu frazada o lo que fueras en el piso, arrodillarte y comenzar a derramar tu corazón, el mío, delante de la presencia del Señor con esta oración. Señor, si hay algo más, yo lo quiero. Necesito el poder de tu Espíritu Santo sobre mi vida, porque quiero ser un fiel testigo y llegar hasta el final de la carrera.
Señor, gracias por esta tarde, gracias Dios, por tu palabra y por tu promesa. Aquí estamos, Señor, somos un grupo de tus hijos que te aman, pero que tal vez han fallado en buscarte, Señor. Tal vez las cosas de este mundo, las ocupaciones de esta tierra, el orgullo, el creernos que éramos inteligentes o que éramos hábiles o que éramos fuertes, nos llevó a olvidar la promesa de tu Espíritu Santo sobre nosotros, el poder de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Pero en esta hora, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu promesa, estamos dispuestos, Señor, a volver a restaurar el altar que hemos abandonado. Es tiempo de entrar a la habitación, a la soledad de la habitación, buscar tu rostro y escuchar tu palabra. Es tiempo para volver a colocar leños en el altar y volver a encender el fuego a través de la oración. Señor, recordanos tus promesas y trae convicción a nuestro corazón de que tus promesas son para ahora, para este tiempo, son para mi vida. Yo quiero rogarte, Dios, en el nombre de Jesús, por cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Seguramente algunos de ellos están luchando fuertemente con su carne, con sus pensamientos, con su alma, con sus emociones, tal vez con sus relaciones, con su familia. Señor, no se trata de nuestra habilidad para resolver los problemas. Se trata de nuestra absoluta dependencia de vos, Espíritu Santo. Por eso queremos rogarte, Señor, si hay más, lo queremos. Espíritu Santo de Dios, si hay más, lo queremos, lo deseamos, lo anhelamos, lo esperamos. Si vos en esta tarde querés tomar un compromiso junto conmigo de comenzar a buscar al Señor como nunca antes lo buscaste, si vos en esta tarde vos querés tomar un compromiso con el Señor, no un compromiso público, yo no voy a anotar nada. Pero si querés en esta tarde tomar un compromiso con el Señor, decir: yo, Señor, te voy a buscar a partir de este día y hasta recibir tu promesa todos los días de mi vida. No sé de qué se trata, pero yo la voy a buscar. Si es así, yo quiero pedirte que te pongas de pie si estás tomando esta decisión. Que te pongas de pie junto conmigo y le digamos: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero tomar el compromiso en esta tarde. Buscarte con intensidad, buscarte con toda mi fuerza. Si me caigo, volver a levantarme, que tu Espíritu me anuncie, que me busque, que tu Espíritu traiga convicción cada día, que tal vez tenga que dejar algunas otras cosas, tal vez tenga que apagar algún dispositivo o algo, y buscarte, y buscarte, y buscarte hasta que la promesa se cumpla sobre mi vida. No sé cómo será, no sé cómo vendrá, no sé de qué se tratará, pero si viene de tu mano, sin duda que será lo mejor. Estamos seguros, Señor, que a medida que nos abramos a la posibilidad de que tu Espíritu tome control de nuestras vidas, seremos maravillados de lo que vas a hacer. Escucharemos testimonios de milagros, escucharemos testimonios de palabras, escucharemos testimonios de transformaciones, de decisiones, de convicciones. Porque tu Espíritu, según tu misma promesa, Señor, nos va a conducir a toda verdad siempre. Siempre, siempre. Yo quiero rogarte, Señor, por aquel hombre, aquella mujer, aquel jovencito que aún no se ha decidido por vos, Señor. Tantas veces al venir a esta casa he escuchado el mensaje de tu palabra y la necesidad que tiene de entregar su corazón a vos. Pero por alguna u otra razón, Señor, él sabe en lo profundo de su corazón. Ella también sabe en lo profundo de su corazón, Señor, que todavía no ha tomado una decisión firme por vos. Que en esta tarde, Espíritu Santo de Dios, puedas convencer de pecado, de justicia, de juicio y de la necesidad que tiene de alcanzar salvación en este día. Que no se vaya de este lugar, Señor, sin entregar su vida a vos, Señor. Que pueda repetir, Señor, esas palabras: Jesús, sálvame. Jesús, sálvame, perdona mis pecados. Sálvame, Señor, sálvame, sálvame. Sálvame, Dios, sálvame. Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Sálvame, Dios, sálvame, sálvame. Señor, que esta iglesia sea transformada en el Espíritu Santo, y no importa la verdad, las cosas por venir, porque como decíamos en el principio,
No tenemos control sobre la mayoría de ellas, pero sí podemos ser llenos del Espíritu Santo y decir, venga lo que venga, lo vamos a enfrentar en la fe del Espíritu Santo. Sea lo que sea, el Espíritu Santo irá delante nuestro, irá sobre nosotros, irá dentro de nosotros, irá detrás nuestro. Seremos cuidados y guardados por la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra, por el ánimo de tu palabra. Gracias. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria en medio de tu pueblo.